El velo de seda de la duquesa Aurora de Sant'Ángel, un tejido fino y costoso, no pudo ocultar la violencia del temblor que recorría su barbilla. Se encontraba en el fastuoso salón de la hacienda Heredia, un espacio que había prometido ser su refugio y que ahora se revelaba como su jaula más cruel. A través de la ventana de arco, las parras de uva se retorcían como manos suplicantes bajo el sol otoñal, un reflejo amargo de la agonía que estrangulaba su pecho. No era la pérdida del título lo que la desgarraba, sino la traición doble, la de su esposo, el duque Ramiro, y la de su hermana Elena, cuyo rostro se había convertido en el espejo más doloroso de su propia ingenuidad. Ella, Aurora, la muchacha que había creído en la promesa de un matrimonio de respeto y seguridad, ahora era una pieza rota en el gran juego de poder de la aristocracia decadente, una víctima silenciosa cuyo grito interior amenazaba con derrumbar los muros de ese mismo salón que la observaba con indiferencia. Ramiro, con su elegancia fría y su mirada de obsidiana pulida, se había sentado en su sillón de terciopelo carmesí, exhalando el humo de su puro con la calma deliberada de un verdugo que disfruta de su labor. El divorcio, mi querida, es un formalismo necesario, había dicho con una sonrisa condescendiente que le heló la sangre. Le ofreció una miseria, una compensación ridícula que apenas cubriría su subsistencia, a cambio de su silencio y de la disolución inmediata del vínculo. Su arrogancia era palpable. Él estaba convencido de que la reputación era la única moneda de cambio de una mujer, y que el miedo al escándalo la obligaría a aceptar cualquier migaja. El duque, cínico y poderoso, se consideraba intocable, el dueño absoluto de su destino y del vasto patrimonio que creía merecer por derecho de nacimiento. Este desprecio fue la primera chispa que encendió la llama de la dignidad en el alma marchita de Aurora, transformando su dolor en una resuelta y helada determinación. Pero el duque no solo buscaba la libertad de su matrimonio fallido, su motivación era más profunda y oscura. Aquella traición con Elena no era un mero desliz de la pasión, sino parte de un engranaje mucho mayor, un plan maquiavélico urdido para obtener acceso a documentos o quizás a unas tierras que de forma velada pertenecían a la madre de Aurora, y que él anhelaba desde hacía tiempo para expandir su ya colosal fortuna y poder. Ramiro, la viva personificación de la aristocracia decadente, utilizaba su título y su influencia para oprimir a los débiles, para ahogar a los camponeses y trabajadores bajo el peso de deudas y humillaciones sociales, manteniendo así su posición inexpugnable. Esta revelación, aún velada por el misterio y las sombras del secreto, comenzó a despertar en Aurora una conciencia que iba más allá de su propio sufrimiento y ultraje personal. La duquesa, en su primera noche de aislamiento autoimpuesto, encontró consuelo en el único lugar que parecía genuino en la hacienda Heredia, la polvorienta biblioteca de su abuelo. Allí, entre legajos olvidados y encuadernaciones de piel desgastada, dio con una vieja carpeta de cartas familiares y un documento legal del siglo pasado que describía con detalle la compleja estructura del fideicomiso del ducado, una disposición que supo interpretar con una inteligencia estratégica que ni siquiera ella sabía poseer. Fue una revelación. El ducado no era propiedad absoluta de Ramiro, sino un laberinto de cláusulas y condiciones, que si se interpretaban correctamente y con astucia, podían ser usadas en su contra. Este antiguo secreto familiar, escrito en una caligrafía casi ilegible, se convirtió en el faro de su desesperación, la primera herramienta para pasar de víctima a estratega y enfrentarse al poder inmenso de su traidor esposo en la corte. Con la carpeta bajo el brazo y la adrenalina corriendo por sus venas como un veneno vital, Aurora tomó una decisión impensable para una mujer de su época.
llevaría su lucha a los tribunales, no solo por una compensación justa, sino por el patrimonio completo. Su corazón le decía que la única forma de despojar a Ramiro de su poder mal habido era atacando la raíz de su arrogancia, el dinero. No era por avaricia, sino por la imperiosa necesidad de desmantelar la opresión que él representaba. Se dio cuenta de que su lucha iba más allá del honor mancillado y que tenía el potencial de exponer la corrupción que se escondía bajo el esplendor del título nobiliario. Necesitaba un abogado, no uno sumiso y maleable a la voluntad del duque, sino uno con la honradez y la astucia necesarias para enfrentarse al poder. Su búsqueda la llevó al nombre de don Alejandro Vargas, un abogado misterioso y con fama de ser un solitario, pero cuya reputación de brillantez y ética intachable resonaba en todos los rincones de la capital. Se decía que era un hombre de gran influencia, con una mente más afilada que cualquier espada, pero también con una sombra de melancolía que lo seguía, como un espectro. La duquesa, con su elegante y austero vestido de luto anticipado, se presentó en su sobrio despacho, un contraste total con la opulencia ruidosa de su propia vida. Al verlo, percibió una dignidad silenciosa en su porte, una reserva de fuerza oculta que le recordó la de un roble solitario que ha sobrevivido a muchas tormentas. En sus ojos, sin embargo, había un destello de dolor antiguo y no resuelto que paradójicamente la hizo confiar en él al instante, como si ambos compartieran una cicatriz invisible del destino. La primera interacción con don Alejandro estuvo marcada por la formalidad y el escepticismo profesional. Él escuchó su relato de traición con una calma imperturbable, examinando los documentos legales con una concentración que le infundía un extraño respeto. Cuando ella expuso su plan audaz, reclamar el patrimonio completo no solo por el dinero, sino como un acto de justicia social, él no se rió, como otros hubieran hecho. En cambio, una chispa de interés, casi de reconocimiento, iluminó sus ojos. Ella le entregó las cartas de su abuelo y la copia del fideicomiso, y al examinar las firmas y los sellos antiguos, el gesto de Alejandro se tensó, como si estuviera tocando una herida que creía haber curado. Ella le habló del cinismo de Ramiro, de su opresión a los camponeses y de cómo su traición se había convertido en un símbolo de la corrupción que quería combatir. Si usted está disfrutando de sumergirse en esta historia de época y ama un buen romance con giros, suscríbase al canal para no perderse los próximos capítulos y otras narrativas emocionantes. Y dígame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país está siguiendo este viaje? Su apoyo marca toda la diferencia para que traigamos más historias como esta. Don Alejandro Vargas aceptó el caso, no por la riqueza o la notoriedad, sino por un sentido de deber que se mezclaba con una necesidad personal y profunda de redención. Aunque al principio le dijo que era un desafío legal casi imposible, la nobleza de la causa de Aurora y la tenacidad silenciosa de ella lograron romper su coraza de reserva y aislamiento autoimpuesto. Él, que cargaba con la culpa de un escándalo judicial pasado en el que no pudo proteger a su propia familia de la injusticia, vio en Aurora la oportunidad de enmendar los errores del destino, de luchar por la justicia que se le había negado. Su propia historia secreta, la de ser el heredero de una familia arruinada por el padre de Ramiro, añadió una dimensión de venganza histórica al litigio. La batalla legal de Aurora se había transformado, sin que ella lo supiera, en la batalla de Alejandro por su propia alma y honor. La noticia de que la duquesa Aurora lucharía por la totalidad del ducado y no aceptaría el acuerdo humillante propuesto cayó como un rayo en la alta sociedad. Ramiro estalló en una furia contenida, una cólera fría que lo hacía más peligroso. Él había subestimado a su esposa, confundiéndola con la marioneta sumisa
que él quería que fuera. La duquesa, ahora despojada de su inocencia pero empoderada por la verdad y la justicia, había lanzado el primer golpe en un juego donde las reglas las ponía la ley y no la jerarquía social. Este gancho emocional, donde la víctima se convierte en adversaria formidable, prometía un drama legal intenso y un romance lento, cocinado a fuego lento entre audiencias judiciales y documentos polvorientos, donde la lealtad y el respeto mutuo serían los cimientos de un amor que nacería en medio de la adversidad. El salón de la hacienda Heredia, que antes había sido el escenario de su humillación, se transformó en la sala de guerra de Aurora. Sentada a una mesa rústica, bajo la mirada penetrante y silenciosa de Alejandro, la duquesa se sumergió en los textos legales con una inteligencia voraz que asombraba a su abogado. Los títulos nobiliarios, las dotes y las herencias se convirtieron en armas que ella empuñaría con una precisión inesperada, preparada para enfrentar al cinismo y a la traición con la única moneda que el duque Ramiro no podía comprar, la verdad incuestionable y la fuerza de la ley. La soledad se había trocado en concentración y el miedo en una resuelta calma. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar, prometiendo exponer no solo la traición de un marido, sino la podredumbre de toda una clase social. El despacho de don Alejandro Vargas se convirtió en el epicentro de la resistencia de Aurora, un refugio austero donde la luz del candil se reflejaba en montañas de expedientes y códigos. Los primeros días estuvieron marcados por un silencio estudioso y la meticulosa disección de la vida y el patrimonio del duque Ramiro. Aurora, inicialmente inexperta en las artimañas del poder y la ley, demostró una perspicacia latente, absorbiendo cada detalle legal como una esponja. Su inteligencia estratégica, antes adormecida por la vida matrimonial insípida, florecía ahora bajo la guía paciente pero exigente de Alejandro. Él, por su parte, observaba su transformación con una mezcla de admiración y cautela, manteniendo una distancia profesional forzada por la sombra de su propio pasado y la convicción de que el afecto era un riesgo innecesario en una batalla tan brutal. Sin embargo, la conexión intelectual entre ambos crecía con cada cláusula y cada debate estratégico que sostenían. La adaptación de Aurora a este nuevo ambiente de lucha y estrategia legal fue el primer acto de su transformación. Ya no era la muchacha vulnerable, sino una estratega en ciernes, una mujer que entendía que el derecho no era solo un conjunto de normas, sino un arma de doble filo que podía usarse para la justicia o para la opresión. Descubrió la verdadera naturaleza de Alejandro en estas largas noches de estudio. Su inquebrantable sentido de la honra, su dolor silenciado y la pureza de su intención, que iba mucho más allá del simple deseo de ganar un caso. En el fondo de sus ojos sombríos, Aurora podía ver el reflejo de la culpa no resuelta que lo atormentaba por no haber podido salvar a los suyos, un peso que él cargaba con la dignidad estoica de un guerrero cansado. Este conocimiento de su vulnerabilidad, compartida en el silencio de las horas tardías, fue el primer ladrillo en la construcción de su vínculo, un lazo forjado no por la pasión, sino por el respeto mutuo. La opulenta hacienda Heredia, bajo el control de Ramiro, actuaba como un personaje simbólico en la trama, sus muros gruesos guardando secretos y su esplendor sirviendo como un velo para la miseria de los que trabajaban sus tierras. A medida que Aurora y Alejandro profundizaban en los registros financieros, descubrieron la red de crueldad y usura que el duque había tejido sobre los camponeses y arrendatarios. Préstamos con intereses leoninos, desalojos injustificados y la amenaza constante de la deuda eran las herramientas de Ramiro para mantener su control feudal y su inmensa riqueza. Este descubrimiento transformó la lucha de Aurora de un simple divorcio a
Una cruzada por la justicia social. Su empatía natural y su fuerte sentido de lo correcto se inflamaron, dándole una nueva y poderosa motivación. Su victoria significaría la liberación de una comunidad entera. El desarrollo de su relación romántica fue un proceso gradual, como el deshielo de un invierno prolongado. Los lazos se construían a través de interacciones significativas, pequeños gestos que significaban mundos. Una mirada de comprensión silenciosa en un momento de frustración legal. El roce accidental de las manos al alcanzar un mismo documento o el intercambio de una taza de café caliente en la madrugada. Alejandro, un hombre habituado al frío de su propia reserva, empezó a permitirse la comodidad de la presencia de Aurora. Ella, por su parte, encontraba en su calma estratégica un ancla. La intimidad nacía de la mente antes que del corazón, y se expresaba en la admiración por su inteligencia y la lealtad compartida a una causa justa. Eran dos almas heridas, encontrando en el otro un propósito compartido, una oportunidad para sanar sus antiguas cicatrices. Mientras tanto, Ramiro y Elena, la hermana traidora, se exhibían en la sociedad con una desfachatez hiriente. La duquesa, en su luto y reclusión, se había convertido en el objeto de la habladuría de la alta sociedad. La intención del duque era clara: humillarla socialmente y presionarla para que aceptara el acuerdo. Las revelaciones sobre la verdadera naturaleza de Elena comenzaron a emerger de forma inquietante. No era solo una amante apasionada, sino una marioneta angustiada. Aurora, en un arrebato de dolor y curiosidad, encontró cartas secretas y crípticas que no solo confirmaban la traición de Ramiro, sino que insinuaban que Elena estaba siendo forzada a participar en el plan bajo algún tipo de chantaje, posiblemente relacionado con deudas de un familiar o una amenaza a su propia reputación. Esta información cambió el juego. Elena no era una villana, sino otra víctima atrapada en la telaraña de Ramiro. Esta dolorosa revelación impulsó a Aurora a actuar más allá del litigio por el patrimonio. Ahora, su lucha incluía la sutil pero peligrosa misión de rescatar a su hermana de la influencia corruptora del duque, aunque el dolor de la traición aún ardiera en su pecho. El desafío se hizo personal y moral. Ella y Alejandro comenzaron a buscar evidencias no solo de la malversación de Ramiro, sino de sus métodos de manipulación, incluyendo el chantaje a Elena. Esta nueva capa de complejidad en 1900, la narrativa intensificó la tensión y los llevó a trabajar aún más de cerca, moviéndose en las sombras de la sociedad para desentrañar la red de mentiras tejida por el duque. La línea entre el deber profesional y la creciente conexión emocional se hacía más delgada con cada descubrimiento, como una cuerda tensa al borde de romperse. El duque, sintiéndose acorralado por el rigor legal de Alejandro y la inesperada tenacidad de Aurora, intensificó sus desafíos. Intentó sabotear el caso mediante la manipulación de testigos y el soborno de funcionarios menores, demostrando su absoluta falta de escrúpulos. En una de las audiencias preliminares, su abogado, un hombre tan cínico como su empleador, intentó descalificar a Alejandro del caso. Este movimiento buscaba revelar su secreto pasado, el escándalo judicial que había manchado el honor de su familia años atrás, arriesgando no solo su carrera, sino el precario prestigio que había reconstruido con años de trabajo honesto. La embestida de 1900 Ramiro era una estocada directa al corazón de la honorabilidad de Alejandro, un intento de paralizar a la única mente legal capaz de enfrentarle. Este fue un momento crucial para el desarrollo de la trama y del romance. Al ver a Alejandro, el hombre inquebrantable, tambalear bajo el peso de su pasado expuesto, Aurora se sintió impulsada a la acción, rompiendo el protocolo y la reserva que hasta entonces la habían caracterizado. Se levantó en el tribunal
y pronunció un discurso apasionado en 1900 en defensa de su abogado. Habló de su integridad, de su incuestionable sentido de la justicia y de cómo su lucha no era un caso de venganza, sino una defensa del honor y la verdad. Su voz, que antes había sido un susurro tembloroso, resonó en la sala con una claridad inesperada, defendiendo al hombre que la estaba salvando. Este acto de valentía pública y lealtad incondicional fue el primer reconocimiento explícito de su profundo vínculo y respeto mutuo. Este gesto valiente de Aurora forzó a Alejandro a reevaluar su aislamiento emocional. El muro que había levantado para protegerse de más dolor empezó a agrietarse. En la soledad de su despacho, después de la audiencia, él admitió, en un susurro apenas audible, la verdad parcial de su secreto, que su familia había sido arruinada por la influencia y las prácticas corruptas del padre de Ramiro. Este caso era personal para él. La revelación, aunque incompleta, sirvió para cimentar la confianza entre ellos. Aurora, al ver la vulnerabilidad de un hombre tan fuerte, comprendió que su lucha era una venganza noble, una redención histórica, y que el destino los había unido en esta batalla por la justicia. Antes de continuar con esta increíble historia de Aurora y don Alejandro Vargas, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El conocimiento de la injusticia social que Ramiro ejercía contra los camponeses leales al abuelo de Aurora, sumado a la manipulación de su hermana Elena, infundió a la duquesa una fortaleza que la transformó de víctima a activista. Su propósito ya no era la venganza o la riqueza personal, sino la restauración del orden moral en su comunidad. El vasto patrimonio del ducado dejó de ser un botín para convertirse en el instrumento de su justicia. Su lucha se hizo pública y simbólica. Una mujer de la nobleza enfrentando a su propio privilegio para defender a los desposeídos. Este giro en su motivación profundizó la narrativa, elevándola de un drama personal a un conflicto épico con implicaciones sociales, resonando con el espíritu de justicia que palpitaba bajo la formalidad de la época. La tensión entre Aurora y Alejandro se materializó en una sutil danza de acercamiento y retirada. El casi beso se produjo una noche después de una pequeña, pero significativa, victoria legal. El aire en el despacho se cargó de una electricidad inconfesable. La celebración fue silenciosa, marcada por una mirada que se prolongó demasiado, donde la gratitud se fusionó con la admiración y la atracción. Alejandro, con su autocontrol militar, se detuvo, su mano a milímetros de su mejilla. El respeto mutuo y la promesa tácita de que su unión emocional solo podría consumarse tras la victoria legal y la restauración de la justicia actuaron como un freno honroso. Este momento de contención, de amor contenido, aumentó la tensión romántica, transformando el deseo en una promesa de futuro que alimentaba su determinación en la lucha legal.
El duque Ramiro, al percibir la creciente complicidad y la amenaza que representaban, recurrió a tácticas más sucias y directas. Empezó a usar la fofoca social para socavar la reputación de Aurora, insinuando un romance ilícito con Alejandro antes de que el divorcio fuera oficial. Esta jugada cínica buscaba desviar la atención de sus crímenes y manchar el nombre de Aurora, volviendo a usar la reputación social como arma. Pero Aurora, lejos de amilanarse, usó la atención mediática de la sociedad para exponer sutilmente las inconsistencias en la versión de Ramiro, transformando la difamación en una plataforma para su causa. Ella se había adaptado al juego de poder, utilizando la luz de los focos para iluminar las sombras del duque. La duquesa, en su papel de estratega legal, comenzó a recopilar testimonios de los camponeses oprimidos por Ramiro. Estas voces, antes silenciadas por el miedo, encontraron en ella una protectora y en Alejandro un defensor. La evidencia de la opresión se acumulaba, añadiendo peso moral y legal al caso. Personajes de apoyo cruciales, como el viejo capataz de la hacienda, que había sido leal al abuelo de Aurora, proporcionaron información crucial sobre las tácticas de intimidación del duque y la ubicación de documentos comprometedores. La historia se humanizaba con cada testimonio, transformando la disputa por el patrimonio en una batalla por el alma de la región. Y la alianza entre Aurora y Alejandro se fortalecía, alimentada por el fuego de la justicia. El ritmo narrativo se aceleró con el inicio de las audiencias judiciales formales, transformando los tranquilos pasillos de los tribunales de la capital en el campo de batalla de la alta sociedad. Ramiro, confiado en la impenetrabilidad de su posición y en la lealtad de sus abogados corruptos, se presentó con una arrogancia calculada, creyendo que el teatro de la ley doblegaría a su esposa y a su abogado de reputación cuestionable. Aurora, vestida con la sobriedad austera de una guerrera, mantuvo la compostura. Sin embargo, por dentro, cada interacción con el duque y cada mirada cínica de su hermana Elena eran puñaladas silenciosas que ponían a prueba su resiliencia. Ella entendía que la lucha no era solo legal, sino un duelo de voluntades donde la emoción, aunque reprimida, jugaba un papel tan crucial como el argumento más sólido. La primera caída se sintió cuando el abogado de Ramiro, un maestro en la manipulación de la evidencia, logró desestimar varios de los testimonios clave de los camponeses, alegando que estaban motivados por el resentimiento y el interés económico, y no por la verdad. Este revés fue un golpe directo al corazón de la causa de Minuchin, justicia social que Aurora había adoptado. La expresión de derrota en el rostro del viejo capataz, el hombre que con valentía había roto su silencio, se grabó en la mente de la duquesa, alimentando su ira y su determinación. Esta derrota inicial la hizo entender que la ley, sin la evidencia irrefutable, era ciega y sorda a la súplica moral, y que el poder de Ramiro era más profundo y entrelazado con las estructuras de la sociedad de lo que había imaginado en su idealismo. La presión se intensificó cuando Ramiro hizo su movimiento más pérfido contra Alejandro. Utilizando contactos en los círculos políticos y periodísticos, filtró documentos manipulados que exageraban el escándalo de su pasado familiar. Las cabeceras de los periódicos bramaron sobre la deshonra y la falta de ética, poniendo en duda la integridad de Alejandro y la validez de todo el caso de Aurora. Esta exposición pública, diseñada para destruir la carrera del abogado y aislar a Aurora, sumió a Alejandro en una profunda introspección. La culpa que cargaba, esa herida emocional de no haber podido proteger a los suyos, se abrió de nuevo, sangrando en el escrutinio público. Por primera vez en la batalla, el héroe se mostró verdaderamente vulnerable, consumido por la vergüenza y el fantasma de su fracaso ancestral.
Aurora, viendo el tormento en los ojos de Alejandro, se negó a permitir que el duque obtuviera esta victoria. Su lealtad, cimentada en el respeto mutuo, se transformó en una protección feroz. Ella lo confrontó en su despacho, no con compasión, sino con una exigencia de fortaleza. Su honor no reside en lo que dicen los periódicos, don Alejandro, sino en la justicia que usted está luchando por restaurar aquí y ahora. Le espetó con la voz firme que había encontrado. Ella le recordó que si permitían que el pasado lo paralizara, Ramiro ganaría no solo el caso, sino la guerra moral. Esta intervención de la heroína, activa y sin miedo, fue la inyección de coraje que el héroe introspectivo necesitaba para salir de la sombra de su propia historia. La trama se oscureció con la revelación total sobre Elena. Aurora descubrió, a través de un rastro de transacciones financieras y cartas con código, que el chantaje de Ramiro se basaba en la deuda de juego impagable de su difunto padre, una mancha que, si se revelaba públicamente, arrastraría el poco prestigio que le quedaba a su familia. Elena no solo era una amante apasionada, sino una marioneta moral y económica, obligada a actuar como la amante pública para distraer de los verdaderos crímenes de Ramiro y para acceder a ciertos documentos familiares que él necesitaba. Esta comprensión mitigó el resentimiento de Aurora, reemplazándolo con una profunda tristeza y una renovada convicción. Debía salvar a su hermana y, al hacerlo, desmantelar la red de opresión de Ramiro en todos sus niveles. El clímax de la caída se produjo cuando Ramiro, sintiendo que la presión social no era suficiente, intentó un movimiento legal de intimidación extrema. Presentó una moción al tribunal para congelar todas las cuentas de Aurora, acusándola falsamente de malversación de fondos del ducado antes de la separación, una acusación que la dejaría sin recursos para continuar el litigio. Esta amenaza directa contra su supervivencia financiera y su honor público sumió a la duquesa en un estado de desolación. La soledad se cernió sobre ella. El peso de la lucha se hizo casi insoportable. Ella se sintió momentáneamente abrumada. Una mujer sola contra la maquinaria de un poder ilimitado. Y fue la primera vez que consideró seriamente rendirse y aceptar el acuerdo humillante. Don Alejandro, sin embargo, se negó a que se rindiera. En el momento más oscuro, él demostró su lealtad inquebrantable no solo como abogado, sino como protector. Utilizó sus propios contactos y recursos, arriesgando su fortuna personal para asegurar un fondo legal que permitiera a Aurora continuar la lucha. Este gesto de sacrificio y confianza, más allá de cualquier deber profesional, habló más fuerte que cualquier palabra. Fue un punto de inflexión silencioso. El héroe se comprometía plenamente con la heroína, no solo por la justicia, sino por un afecto que ya era innegable, mostrando que su honor era inalienable y que su fortuna, la real, residía en su compromiso con la verdad y con ella. El enfrentamiento directo con Elena ocurrió en una iglesia, bajo la mirada de un crucifijo sombrío. Aurora interceptó a su hermana, forzando un encuentro. La confrontación fue tensa y emotiva, un torrente de reproches y lágrimas. Aurora le reveló que conocía el chantaje y la naturaleza del plan de Ramiro, no para condenarla, sino para ofrecerle una salida. Elena, desgarrada por la culpa y el miedo, le confesó con voz quebrada que Ramiro la había obligado a firmar documentos que comprometían las tierras de los camponeses de la hacienda Heredia. Una última perfidia que sellaría la miseria de cientos de familias. Esta confesión no solo confirmó la maldad de Ramiro, sino que le dio a Aurora la prueba irrefutable de que la lucha legal era, en esencia, una batalla por la supervivencia y la humanidad de toda una comunidad. Esta información vital fue el revulsivo que necesitaban.
La traición personal de Ramiro se había convertido en un crimen legal de gran magnitud. La lucha activa de los protagonistas se intensificó. Trabajaron contrarreloj para obtener copias de esos documentos que Elena había firmado bajo coacción. Sus interacciones se volvieron frenéticas y cargadas de urgencia. La tensión, antes legal, se convirtió en una persecución detectivesca. Aurora se vio obligada a moverse en las sombras, utilizando su conocimiento interno de la hacienda Heredia, mientras Alejandro usaba su red de informantes en la capital. El romance se alimentaba del peligro compartido, de la complicidad de las miradas en cuartos oscuros y del susurro de los planes audaces, donde el miedo se mezclaba con la adrenalina de la esperanza. El duque, sintiendo el cerco, intentó un último y desesperado movimiento para forzar un acuerdo. Mediante su abogado, propuso un pacto secreto de conciliación, le devolvería el honor a Aurora, le daría una suma considerable y liberaría a Elena del chantaje, a cambio de que ella abandonara la demanda sobre el patrimonio y los camponeses. Este movimiento fue un reconocimiento tácito de que Ramiro estaba acorralado. La tensión romántica alcanzó un punto alto en este momento. Alejandro instó a Aurora a no aceptar, recordándole que su lucha trascendía el dinero y la venganza personal, pero el riesgo para la vida de ambos era innegable, y la tentación de salvar a su hermana inmediatamente era grande. Aurora, enfrentada a la decisión más difícil de su vida, pasó la noche sola, paseando por los jardines de la hacienda que pronto podría perder o salvar. La luna, un disco frío en el cielo de terciopelo, iluminaba las estatuas de mármol, testigos silenciosos de la decadencia. Ella reflexionó sobre la mirada de los camponeses, sobre el sacrificio de Alejandro y sobre la angustia de Elena. Comprendió que si aceptaba el pacto, Ramiro simplemente encontraría otra forma de oprimir y de seguir con sus fechorías. Su crecimiento de personaje se completó en esa madrugada solitaria. La ex-esposa vulnerable había muerto. Nacía la estratega. La duquesa se negó rotundamente a aceptar el acuerdo de conciliación. La negativa pública de Aurora a aceptar el acuerdo, a pesar de la presión social y la tentación de una salida fácil, fue el punto de inflexión monumental de la trama. Ella declaró, en una breve pero potente nota a la prensa, que su lucha era por la justicia, por las almas y las tierras que Ramiro había intentado usurpar, y que su compromiso con la verdad era innegociable. Este acto de rebeldía pública, esta demostración de carácter inquebrantable, fue el momento en que la heroína asumió completamente su papel activo en la lucha. Ella demostró que su moneda era la dignidad, no el oro. El impacto de su decisión fue sísmico, resonando en las cortes y en los salones de la nobleza. Este acto de fe incondicional en la justicia forzó a Alejandro a hacer su propia revelación, el último acto de compromiso. En un momento íntimo y solemne en su despacho, bajo la débil luz de un candil, le confesó a Aurora la verdad completa de su secreto, que su padre, en un acto de desesperación, había sido arruinado y forzado a la vergüenza por el padre de Ramiro, usando tácticas legales corruptas similares a las que ahora empleaba el duque. Su participación no era solo profesional, sino una venganza histórica, una oportunidad de restaurar el honor de su linaje y vengar una injusticia de décadas. «Mi lucha no es solo por la ley, duquesa», le susurró con una intensidad que la hizo temblar. «Es por el nombre Vargas, manchado por los Santángel. Ahora con usted es nuestra lucha. No tengo nada más que ocultarle». Esta revelación de su herida más profunda y la aceptación total de su venganza como parte de la justicia liberó a Alejandro. Él se comprometió totalmente a la derrota de Ramiro, independientemente de las consecuencias para su reputación. La tensión romántica se disparó.
La confianza mutua, el sacrificio personal y el destino compartido habían fusionado sus almas en la fragua de la adversidad. El antagonista, el duque Ramiro, sintió el pánico por primera vez. La negativa de Aurora y la revelación de sus planes ocultos de usura en las tierras de la hacienda lo obligaron a exponerse. Él y su abogado comenzaron a preparar un último y desesperado contraataque, intentando manipular la evidencia de los documentos que comprometían las tierras. Sabía que si esos documentos salían a la luz, su poder se desmoronaría por completo, no solo ante el tribunal, sino ante la corona. Este momento marcó el inicio de la escalada final, la preparación para el clímax, donde la verdad y la mentira se enfrentarían en un choque de titanes, con la fortuna y el destino de toda una comunidad pendiendo de un hilo. Aurora y Alejandro, ahora unidos por la verdad, el amor contenido y la causa de la justicia social, pasaron a la ofensiva. Su estrategia cambió de la defensa a la embestida directa. Con la información proporcionada por Elena, pudieron determinar la ubicación exacta de los documentos incriminatorios en la hacienda Heredia. La duquesa, con su conocimiento íntimo de la residencia, se preparó para una incursión secreta, un acto de espionaje dentro de su propio hogar. El peligro era palpable. Si eran descubiertos, no solo perderían el caso, sino que la deshonra y la posible prisión serían su castigo. La duquesa, en este punto, ya no era la misma mujer que había llorado en el salón. Su mirada se había vuelto acerada, sus movimientos resueltos. Ella empuñaría la ley y el coraje como armas. Alejandro, por su parte, se despojó de la última capa de su dolor, asumiendo su rol de protector y cómplice. El amor que sentían, aún no consumado físicamente, se manifestaba en la perfecta sincronía de sus acciones, en la lectura de sus mentes y en la fe ciega que se tenían el uno al otro. Estaban listos para la batalla final, un asalto que no solo buscaría la justicia, sino que buscaría la redención para ambos. La atmósfera de la hacienda Heredia, bajo la luna menguante, se cargó de un suspense cinematográfico. Aurora, deslizándose como una sombra por los pasillos que una vez la habían visto como la dueña sumisa, se dirigía al ala prohibida de la casa, donde Ramiro guardaba sus secretos más oscuros. Llevaba consigo una llave antigua, recuerdo de su abuelo, que encajaba perfectamente en la cerradura oculta de la biblioteca. El silencio de la noche era interrumpido solo por el latido frenético de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de la inminente confrontación. Alejandro esperaba afuera, bajo la sombra de los viejos olivos, su figura alta y tensa, vigilando cualquier señal de peligro. Su vida dependía de la valentía de Aurora y de ella, de su astucia legal. La travesía de Aurora por los pasillos oscuros simbolizaba su viaje interno, de la inocencia a la sabiduría, de la dependencia a la autonomía. La tensión entre la esperanza de la prueba irrefutable y el miedo al descubrimiento era un nudo apretado en la garganta de ambos protagonistas. La verdad estaba a solo una puerta de distancia, prometiendo el fin del reinado de Ramiro o la ruina total de ellos. El enfrentamiento final se acercaba inexorablemente. El duque Ramiro, con su presunción intacta, ya había ordenado a sus secuaces que movieran los documentos comprometedores antes de la próxima audiencia, sin saber que Aurora ya estaba un paso por delante de él. La carrera contra el tiempo se convirtió en el motor de las siguientes horas. La justicia no solo requería pruebas, sino una sincronización perfecta. La duquesa debía encontrar los documentos y Alejandro debía estar listo para presentarlos en el momento justo, antes de que el duque pudiera manipular la última evidencia que lo condenaría a la ruina y a la deshonra eterna. La oscuridad de la noche cubrió la hacienda Heredia. Aurora finalmente llegó al gabinete oculto.
El polvo y el olor a moho eran pesados en el aire. Con manos temblorosas, encendió un pequeño fósforo. El haz de luz reveló una caja fuerte de hierro oxidado escondida detrás de una estantería giratoria. Los documentos cruciales estaban allí, a su alcance, el botín de guerra de su lucha por la justicia social y su redención personal. El sonido de unos pasos, acercándose por el pasillo, cortó el silencio como un cristal roto. El peligro era inminente. Ramiro o sus hombres estaban cerca. La heroína se encontró en el umbral de su confrontación final, con el destino de su matrimonio, de su hermana, de Alejandro y de cientos de vidas en sus manos. El sonido de los pasos acercándose se convirtió en una resonancia sorda en la pequeña habitación oculta, amplificada por el miedo que, por un instante, paralizó a Aurora. Rápidamente, con un instinto que no sabía poseer, la duquesa apagó el fósforo y se deslizó detrás del panel giratorio de la estantería, ocultándose entre las sombras y el olor a pergamino antiguo. Su respiración se hizo superficial, el corazón latiendo un ritmo desbocado contra sus costillas. El crujido de la madera anunció la entrada de un hombre, cuyo pesado aliento y la tenue luz de un farol revelaron ser uno de los capataces leales a Ramiro, enviado para asegurar el secreto del duque. La duquesa, ahora en una encrucijada entre el descubrimiento y la huida, se obligó a la inmovilidad absoluta, confiando en que la oscuridad del cubículo la protegería de la luz intrusa. El capataz, con movimientos lentos y una llave maestra, abrió la caja fuerte de hierro. Aurora pudo ver, a través de una grieta en el panel, cómo el hombre retiraba varios legajos envueltos en cuero rojo, los mismos documentos que ella necesitaba para desenmascarar la red de usura de Ramiro contra los camponeses. El destino le había concedido solo unos segundos de ventaja. Justo cuando el capataz se disponía a cerrar la caja, Aurora se lanzó desde su escondite con un coraje impulsivo. Un grito ahogado se escapó del hombre cuando la duquesa, sin pensar, usó una pesada estatuilla de bronce de la estantería para golpearle el brazo que sostenía los documentos. El golpe fue seco y efectivo, y los legajos cayeron al suelo con un estruendo de papel. El giro narrativo se materializó en esa confrontación física, donde la heroína, que había sido una figura pasiva, tomó las riendas de la acción con violencia necesaria. El capataz, aturdido por el golpe, intentó recuperar los documentos, pero Aurora, con una agilidad alimentada por la adrenalina y la justicia, fue más rápida. Recogió los legajos y, sin darle tiempo a reaccionar, se abalanzó hacia la puerta oculta, cerrándola con un golpe que resonó en el pasillo. La duquesa no miró hacia atrás. Su única misión era llevar esa evidencia, ahora manchada por la tierra y el sudor, a las manos de Alejandro. El silencio del escape fue un grito de victoria, una prueba de que su vulnerabilidad había sido reemplazada por una resiliencia indomable. Mientras Aurora huía a través de los jardines oscuros, su mente trabajaba con la precisión de un reloj. El descubrimiento en la caja fuerte no se limitaba a los contratos de usura contra los camponeses, sino que también contenía una carta firmada por el propio duque Ramiro, donde se detallaba el plan para manipular el testamento de su difunto suegro y obtener el control total del ducado. Este documento, que probaba el fraude no solo contra ella, sino contra la ley misma, era el as bajo la manga que invalidaría todo el matrimonio y, por extensión, el derecho de Ramiro a poseer la hacienda. El alcance de la maldad del duque era mayor de lo que imaginaban, y la carta era la prueba irrefutable, el giro definitivo que garantizaba la caída del antagonista. Alejandro, esperando, bajo los olivos, vio la figura agitada de Aurora emerger de la oscuridad, con los legajos apretados contra su pecho como un tesoro sagrado. El alivio que sintió fue tan intenso que por un momento olvidó su reserva.
Corrió hacia ella, su rostro una máscara de preocupación y alivio. La urgencia de la situación y la adrenalina del escape rompieron la última barrera entre ellos. Él la tomó de los hombros, examinándola para asegurarse de que no estuviera herida, y en ese contacto físico, cargado de miedo superado y complicidad, la tensión romántica alcanzó su máxima expresión. No hubo palabras, solo la respiración compartida y la comprensión de que habían arriesgado todo el uno por el otro. En el refugio temporal de un cobertizo abandonado en los linderos de la hacienda, Aurora le entregó los documentos a Alejandro, señalando la carta de Ramiro con el dedo tembloroso. El abogado, con su mente analítica en pleno funcionamiento, leyó el contenido con una frialdad profesional que contrastaba con el fuego en sus ojos. Al comprender la magnitud del fraude testamentario, el rostro de Alejandro se endureció en una expresión de resolución pétrea. «Esto no es solo divorcio, duquesa», susurró con voz ronca. «Es traición a la ley y a la corona. Con esto le quitaremos no solo la fortuna, sino el título y el honor. La justicia de mi familia será finalmente restaurada». La venganza y la justicia, sus motores internos, se unieron en un propósito ineludible. El verdadero giro no fue solo el descubrimiento de la carta, sino la decisión estratégica que tomaron de usarla en el momento más oportuno. Alejandro explicó que si revelaban la carta de inmediato, Ramiro podría intentar destruirla o alegar falsificación. En cambio, idearon un plan audaz. Usarían primero los contratos de usura para desacreditar moral y socialmente al duque en la siguiente audiencia. Y solo en el momento crucial del clímax, cuando Ramiro se sintiera seguro de su victoria, desvelarían la carta del fraude testamentario, el golpe de gracia. Esta estrategia de contención y el suspenso generado elevaron el drama legal a una partida de ajedrez de alto riesgo, donde el tiempo era su enemigo y su aliado más valioso. La duquesa y Alejandro pasaron las siguientes horas preparando el ataque legal. La complicidad y la intimidad en la pequeña cabaña, iluminada por un único candil, eran totales. Ella detallaba el organigrama de la hacienda. Él preparaba los argumentos legales. El respeto por la inteligencia del otro se convirtió en la forma más profunda de seducción. El amor florecía en la admiración de sus mentes. En un momento de pausa, agotados por la adrenalina, Alejandro tomó las manos de Aurora, que aún temblaban por el encuentro con el capataz. «Tu valentía es lo más honorable que he conocido», le dijo, y esta vez el casi beso se consumó en una caricia en la mejilla, un acto de profunda ternura que simbolizaba la curación de sus heridas. El amor era ahora una promesa palpable, una luz en la oscuridad de su lucha. El momento de la verdad llegó con la audiencia judicial, la última antes del veredicto final. La sala estaba abarrotada, la nobleza y los periodistas sedientos de escándalo. Ramiro, confiado en que Aurora no tenía pruebas y que su hermana Elena se mantendría en silencio, se mostró condescendiente. El drama comenzó cuando Alejandro, con una calma calculada, presentó los contratos de usura y las declaraciones juradas de los camponeses, transformando la disputa conyugal en un caso de opresión económica y moral. El murmullo en la sala creció como un vendaval. El testimonio de los camponeses, antes silenciados, resonó con una humanidad conmovedora, describiendo las tácticas crueles de Ramiro y el miedo que infundía en la comunidad. Aurora, sentada junto a Alejandro, sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y de la confirmación de que su lucha era justa. El duque Ramiro intentó desestimar las pruebas, alegando que eran el resultado de un complot de resentidos. Su abogado atacó la credibilidad de los testigos con ferocidad, volviendo a insinuar que Aurora y Alejandro estaban manipulando la situación por codicia y despecho.
El antagonista, en su desesperación por recuperar el control, cometió un error crucial. Al sentirse acorralado por las pruebas de usura, el duque Ramiro se puso de pie, rompiendo el protocolo, y lanzó una diatriba furiosa, arrogante y descontrolada contra Aurora y Alejandro, revelando su verdadera naturaleza tiránica. Gritó que la fortuna era suya por derecho divino y que ella era una esposa ingrata y sin honor. Su explosión de ira fue un testimonio más elocuente que cualquier prueba presentada, confirmando ante todos los presentes su temperamento despótico y su falta de escrúpulos. La duquesa Aurora, con una serenidad asombrosa, se levantó en ese momento de caos. Ella no lo enfrentó con ira, sino con una declaración de dignidad. «Excelencia», dijo, dirigiéndose al juez, su voz fuerte y clara resonando sobre el tumulto. «El duque no solo ha atentado contra mi honor, sino contra la vida de hombres libres. Él es la encarnación de la avaricia que pudre nuestra clase. Mi lucha no es por el oro, sino para demostrar que la ley es superior a los títulos». Esta defensa pública de su honor y de la justicia social fue la última gota de dignidad que arrojó a la cara del duque. Este acto público de valentía por parte de Aurora consolidó su imagen de heroína ante la sociedad y ante el tribunal. El juez, visiblemente afectado por el testimonio de los camponeses y la explosión del duque, ordenó un receso, prometiendo un veredicto en la mañana siguiente. Ramiro salió de la sala, su rostro lívido por la humillación, sabiendo que la victoria estaba lejos de ser segura. Había perdido el control narrativo del juicio, y ahora era visto no como un noble, sino como un tirano. Alejandro, en la privacidad de un corredor lateral, se sintió abrumado por el orgullo. Tomó la mano de Aurora. «Ganaremos, mi duquesa, por ti, por tu honor y por todos ellos. Tu coraje ha reescrito la ley». La intimidad de ese momento, la unión de sus manos como un juramento silencioso, fue el punto donde su romance, antes platónico, se convirtió en una certeza ineludible. Sus almas, sanadas por la verdad y la justicia compartida, estaban listas para el siguiente y último paso. Esa noche, Aurora y Alejandro se encontraron en un discreto pabellón a las afueras de la capital. La atmósfera era eléctrica, el suspense del veredicto sobre ellos, mezclado con la consumación de su afecto. En ese espacio íntimo, rodeados por la promesa de la justicia inminente, se permitieron la entrega emocional. Él, el hombre atormentado por la culpa, se permitió amar de nuevo. Ella, la mujer que había encontrado su voz, se permitió ser amada. Este acto de amor fue la celebración silenciosa de su victoria moral, la cura de sus antiguas heridas y la promesa de un futuro donde la pasión y el propósito serían inseparables. El amanecer los encontró unidos y resueltos. El romance se había consolidado, transformándose en el cimiento de su fortaleza para el enfrentamiento final. El duque Ramiro, sin saber la magnitud del golpe que le esperaba, se preparaba para la audiencia, creyendo que su influencia aún podría inclinar la balanza. Aurora, con la carta en su poder y la certeza del amor de Alejandro, estaba lista para el clímax. El giro estaba completo. La duquesa se había convertido en la adversaria estratégica. El abogado había encontrado la redención, y el antagonista estaba a punto de caer en la trampa que él mismo había ayudado a tejer. La comunidad de camponeses, al tanto del coraje de la duquesa, se congregó discretamente a las afueras del tribunal. Una presencia silenciosa pero poderosa que simbolizaba la justicia social que estaba en juego. Su apoyo era una fuerza moral que Aurora sentía como un escudo. La gente humilde, la que Ramiro despreciaba, se había convertido en su aliado más importante. Esta imagen de la justicia popular, enfrentando el privilegio aristocrático, preparó el escenario para el enfrentamiento final.
elevando el drama a una lucha entre el bien y el mal. Elena, la hermana traicionada y chantajeada, se había reunido en secreto con Aurora en la madrugada. Con lágrimas de arrepentimiento, le había entregado un segundo documento, la prueba de que Ramiro había usado el nombre de Aurora para obtener un préstamo fraudulento, un crimen que añadiría una capa de ilegalidad financiera a sus otros cargos. La duquesa la perdonó con un abrazo, la comprensión superando el dolor de la traición. La redención de Elena y su apoyo final, aunque tardío, cerraron un ciclo de dolor familiar y fortalecieron la causa de Aurora con una evidencia más. El plan para el clímax se afinó. Alejandro presentaría la prueba del fraude financiero y cuando Ramiro lo negara con arrogancia, Aurora presentaría, en el momento preciso, la carta de fraude testamentario, el golpe que lo destruiría. El suspenso era insoportable. Los protagonistas se dirigieron al tribunal, cada uno con una función precisa, moviéndose con la precisión de dos engranajes perfectamente alineados, listos para ejecutar la estrategia que había nacido del dolor, la lealtad y el amor. La sala de audiencias, tensa y silenciosa, se sentía como un coliseo romano bajo la mirada escrutadora del juez y los miembros de la aristocracia que asistían como espectadores morbosos. El duque Ramiro entró con una pose de falsa calma, una máscara de invencibilidad que comenzaba a resquebrajarse. Sabía que la presentación de los contratos de usura había dañado su reputación, pero creía que, sin la prueba directa del fraude testamentario, que él suponía oculta o inexistente, su título lo protegería. Aurora y Alejandro se sentaron juntos. Su proximidad física ahora era una declaración silenciosa de su unión, su presencia irradiando una calma peligrosa que Ramiro no pudo ignorar. El juez declaró abierta la sesión, y Alejandro, con la voz profunda y clara que siempre demostraba su honra inquebrantable, se puso de pie para el asalto final. Primero, presentó la evidencia proporcionada por Elena. El documento que probaba el préstamo fraudulento obtenido por Ramiro, utilizando el nombre y la firma de Aurora. La duquesa observó al duque, que empalideció visiblemente al ver la prueba de su crimen financiero. La acusación formal de fraude y malversación, un delito que amenazaba con la deshonra legal, cayó como una sentencia inicial. Ramiro, a pesar de la evidencia, se mantuvo en la negación, su arrogancia floreciendo en un acto de desesperación. Gritó al tribunal que el documento era una falsificación orquestada por su esposa, despechada y ambiciosa en colusión con su abogado de dudosa reputación. Su abogado, con la boca seca, intentó argumentar que la prueba era débil y circunstancial. El clímax subió de golpe. Ramiro, confiado en que había superado el golpe, se burló de Aurora, desafiándola a presentar una prueba que realmente pudiera tocar su patrimonio, su verdadera debilidad. Ese fue el momento exacto en que la duquesa Aurora se levantó de su asiento, su figura esbelta irradiando una autoridad que superaba cualquier título nobiliario. Sus ojos, antes llenos de vulnerabilidad, ahora portaban el acero de la resolución. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el roce de la seda de su vestido. «Excelencia», comenzó Aurora, su voz firme y sin rastro de emoción. «La duquesa de Santángel no miente. Mi marido no solo ha atentado contra mi honor, sino contra la vida de hombres libres. Él es la encarnación de la avaricia que pudre nuestra clase. Mi lucha no es por el oro, sino para demostrar que la ley es superior a los títulos. Esta defensa pública de su honor y de la justicia social fue la última gota de dignidad que arrojó a la cara del duque. Acto seguido, con un movimiento dramático que silenció cualquier murmullo, Aurora entregó a Alejandro el sobre que contenía la carta del duque Ramiro detallando el fraude testamentario.
Alejandro la presentó al juez con una solemnidad impresionante. El impacto en la sala fue sísmico. Al reconocer la caligrafía y el sello de su propio padre, el rostro de Ramiro se descompuso en una mezcla de horror y furia contenida. Su máscara se había roto, revelando al tirano bajo el velo del duque. La carta, leída en voz alta por el secretario del tribunal, probaba de forma irrefutable que Ramiro había manipulado documentos y testigos para asegurar el control total de la hacienda Heredia, despojando incluso a su propia esposa, antes de casarse, de una parte legítima de la herencia familiar. Este descubrimiento no solo probaba el fraude, sino que invalidaba la base legal de su matrimonio y, más importante aún, su derecho al ducado. La lucha por el divorcio se había transformado en un juicio por usurpación. Ramiro intentó desesperadamente interrumpir, gritando que la carta era una estratagema de venganza. Pero el juez, un hombre de leyes inflexibles, golpeó el mazo con una fuerza atronadora. La autoridad del tribunal había triunfado sobre el privilegio. La justicia, aunque lenta, había llegado con una fuerza demoledora. La duquesa Aurora, con su inteligencia y valentía, había asestado el golpe final, desmantelando el poder del antagonista con la única arma que él no respetaba, la verdad legal. El momento culminante del drama llegó cuando Ramiro, perdiendo todo el control, se lanzó hacia Aurora, un gesto violento de desesperación. «Te arrepentirás de esto, traidora», gritó con el veneno de su derrota. En un instante, don Alejandro Vargas, el abogado reservado, se transformó en protector. Interceptó al duque, su cuerpo actuando como un escudo inquebrantable, devolviendo al duque a la realidad con una firmeza silenciosa que valía más que 1000 argumentos. Este acto físico selló su compromiso, el honor del héroe al servicio de la protección de la heroína. El juez, ante la evidencia incuestionable y el comportamiento errático del duque, no vaciló. Dictó una orden inmediata de arresto contra el duque Ramiro por fraude, malversación de fondos y usurpación de bienes. Los alguaciles se llevaron al duque, cuya figura, antes imponente, se había encogido hasta convertirse en la sombra de su antigua arrogancia. La derrota fue total, pública y vergonzosa. El antagonista había caído, no por una espada, sino por la pluma y el coraje de la mujer que había despreciado. Aurora y Alejandro observaron la escena con una mezcla de agotamiento y alivio. El clímax había concluido con la resolución de la amenaza principal. La tensión se liberó en un suspiro colectivo de la sala. La justicia había sido restaurada. En ese instante de victoria, bajo la mirada de todos, Aurora permitió que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla, no de tristeza, sino de la liberación de una carga monumental, una emoción que solo Alejandro, con su profunda comprensión, pudo descifrar. El triunfo legal fue acompañado por un triunfo moral. El abogado de Ramiro, al ver la evidencia irrefutable, se vio obligado a confirmar la autenticidad de la carta, limpiando el nombre de Alejandro y la integridad de Aurora. La descalificación del caso de Alejandro fue olvidada, reemplazada por el aplauso silencioso de la honestidad. El héroe había redimido su pasado y restaurado su honor no a través de palabras, sino a través de un acto de justicia consumado. La resolución del conflicto principal significó el fin del divorcio bajo términos totalmente ventajosos para Aurora. El juez no solo anuló el matrimonio por fraude, sino que dictaminó que el vasto patrimonio y el ducado debían ser devueltos a la línea legítima, poniendo a Aurora como la administradora temporal de las propiedades, con la responsabilidad de rectificar las injusticias cometidas por Ramiro. La heroína había ganado no solo la libertad, sino el poder para cambiar el destino de su comunidad.
El amor entre Aurora y Alejandro se convirtió en la calma después de la tormenta. Ya no había necesidad de contención. En un rincón discreto del tribunal se miraron, y el silencio entre ellos lo dijo todo. La promesa de su futuro era más fuerte que cualquier título o fortuna. La justicia los había unido, y el respeto mutuo había cimentado su afecto. El clímax había terminado, dejando el escenario listo para la cura, la redención y el nuevo comienzo. La comunidad de camponeses, informada del resultado, estalló en vítores a las puertas del tribunal. La victoria de Aurora era la victoria de los oprimidos, un faro de esperanza. Ella y Alejandro salieron juntos, sus manos apenas rozándose, pero con el peso de la historia y el futuro en sus hombros. Habían trascendido el escándalo social y la traición. Ahora eran símbolos de que la justicia y la decencia podían triunfar sobre el cinismo. Con el duque Ramiro despojado de su poder y en prisión a la espera de un juicio completo por fraude y usurpación, la hacienda Heredia experimentó un cambio radical, un proceso de limpieza moral que reflejaba la paz interna de Aurora. La duquesa, ahora la administradora de facto del vasto patrimonio, utilizó su nuevo poder con una sabiduría y justicia que asombró a la nobleza y consoló a los desfavorecidos. Lo primero que hizo fue anular las deudas usureras impuestas por Ramiro a los camponeses y devolverles las tierras que habían sido ilegalmente incautadas. Este acto, más que cualquier victoria legal, restauró su honor ante la comunidad y cimentó el legado de justicia social que ella y Alejandro habían luchado por establecer, demostrando que el verdadero valor de la fortuna reside en la forma en que se utiliza para proteger a los más vulnerables de la sociedad. La resolución de los arcos de los personajes principales fue tan satisfactoria como la victoria legal. Elena, liberada del chantaje y del miedo, se retiró de la vida social para sanar las heridas de su traición. Aurora la perdonó por completo, entendiendo que el amor y la redención eran más poderosos que el resentimiento. La duquesa, habiendo superado su inseguridad social y encontrado su voz en la corte, se había transformado en una mujer de Estado, una defensora incansable de los derechos de los trabajadores. Su empatía y su inteligencia estratégica se convirtieron en las cualidades que la definían, dejando atrás la imagen de esposa abandonada. Su triunfo no fue solo legal, sino una profunda victoria del carácter y la dignidad sobre el cinismo. Don Alejandro Vargas, por su parte, encontró la redención que había buscado durante años. La derrota del Hijo del Hombre que había arruinado a su propia familia y la restauración del honor a través de su victoria con Aurora sanaron la culpa que lo había atormentado. El dolor antiguo se disipó, reemplazado por la certeza de un amor noble y la realización de un propósito trascendente. Él, el hombre de la ley y la reserva emocional, se permitió amar y confiar plenamente, encontrando en Aurora no solo a su igual intelectual, sino a la mujer que había encendido de nuevo la luz en su alma sombría. Juntos habían demostrado que la justicia no era solo un ideal, sino una meta alcanzable a través del coraje. El amor entre ellos, forjado en la adversidad de las audiencias judiciales y la adrenalina del peligro compartido, se consolidó en una ceremonia íntima y emotiva, lejos del boato de la nobleza hipócrita. Se casaron por amor y por la promesa de un futuro compartido, uniendo el prestigio legal de Alejandro con el legado moral de Aurora. Su matrimonio fue la unión de dos almas heridas que se encontraron y se sanaron en la fragua de una causa justa. La primera entrega física, un acto de amor y curación, se había transformado en la promesa de un hogar y de un legado mucho más valioso que cualquier fortuna. Como celebración de su nuevo comienzo y su compromiso con la justicia social,
Aurora y Alejandro decidieron no quedarse con la totalidad de la inmensa fortuna del ducado para su uso personal. En un acto de generosidad y principio, establecieron una fundación legal y social para proteger las tierras y las comunidades oprimidas de la región. Transformaron la Hacienda Heredia en una institución que ofrecía apoyo legal gratuito a los desfavorecidos. Este legado de justicia social fue la coronación de su victoria, demostrando que su lucha nunca fue por codicia, sino por un profundo sentido de la equidad. El matrimonio Vargas-Santángel fundó un prestigioso despacho de abogados, centrado exclusivamente en la defensa de los derechos de los campesinos y trabajadores. Su oficina se convirtió en un faro de esperanza en la capital, un lugar donde la ley se usaba como una herramienta de protección y no de opresión. Esta unión de romance y deber profesional no solo consolidó su amor, sino que redefinió el concepto de poder en su sociedad. El verdadero poder no residía en los títulos, sino en la capacidad de defender al débil. La historia de la duquesa que demandó a su marido por amor a la justicia se convirtió en una leyenda de empoderamiento femenino y redención. Los años pasaron, y el legado de justicia y amor floreció. La pareja fue bendecida con un hijo, al que llamaron Ramiro, no en honor al duque caído, sino al coraje y la nobleza de su abuelo. El niño, criado en un ambiente de ética inquebrantable y amor incondicional, simbolizaba el nuevo comienzo, la esperanza de un futuro más justo y la continuidad de su causa. La vida de Aurora y Alejandro fue un testimonio de que las heridas emocionales pueden sanar y que de la traición más profunda puede surgir un amor tan puro como indestructible. La Hacienda Heredia, bajo su administración, dejó de ser un símbolo de la opresión feudal para convertirse en el epicentro de la justicia. Los antiguos muros que habían presenciado la traición ahora albergaban la esperanza y la equidad. La atmósfera, antes sombría y pesada, se transformó en una de paz y propósito. La ambientación simbólica se había invertido. La luz había disipado las sombras, reflejando la claridad y la pureza del amor que había nacido en medio del conflicto. Su historia se convirtió en un ejemplo de que el carácter es la única verdadera nobleza. El destino del duque Ramiro fue la condena social y el aislamiento. Despojado de su título y de su fortuna, fue un paria en el sistema legal que tanto había manipulado. Su derrota sirvió de ejemplo para la aristocracia decadente, una advertencia de que la ley, cuando se aplica con honor, es implacable con la corrupción. La justicia se había servido por completo y la paz se había restaurado en la comunidad, marcando el fin de la era de la opresión y el inicio de una nueva etapa de equidad. La reflexión final de Aurora, sentada junto a Alejandro en los jardines de la hacienda que ahora era verdaderamente suya, era profunda. El duque pensó que me robaría. Lo robé de vuelta, no por el oro, sino por la dignidad y por la oportunidad de amar a un hombre cuyo honor es su única riqueza. El costo fue mi inocencia, pero la recompensa fue mi libertad y un amor que vale más que todos los ducados. Su arco de personaje se había completado, de la vulnerabilidad a la fortaleza, de la soledad al amor compartido. Su historia, llena de intrigas legales, drama social y un romance lento, se convirtió en la prueba de que, incluso en la más formal y rígida de las épocas, el coraje individual y la lealtad a la verdad pueden cambiar el curso de la historia y el destino de muchas vidas. El amor que floreció entre la duquesa y el abogado fue la materialización de la victoria de la justicia. Su legado fue la esperanza, su moneda, la inquebrantable honra. Si has acompañado la historia de Aurora y del don Alejandro Vargas hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti.
Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.